Señor, gracias por este día, por tu palabra, por la vida de cada uno de mis hermanos que el día de hoy han venido a escuchar de ti lo que tú tengas que decirnos. Señor, háblanos, que lo que tú nos enseñes, Señor, entre profundo en nuestro corazón y pueda en verdad hacerse carne en nosotros, hacerse vida en nosotros. Nos transformes de esa manera y tú seas exaltado. En el nombre de Jesucristo ponemos este tiempo en tus manos, Padre Santo. Amén. Joel, la semana pasada decíamos que toda profecía, acuérdate, siempre hay que leerla con lentes de 3D, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de lentes de 3D? Que hay 3 dimensiones en cada profecía. Una primera dimensión es la dimensión local. El profeta le está escribiendo a personas reales, en circunstancias reales, y quiere decirles algo acerca de lo que están viviendo. También hay una segunda dimensión, que es la dimensión, digamos, escatológica o del final de los tiempos. Eso que se está cumpliendo ahí es solamente un cumplimiento parcial. Hay un cumplimiento plenario o total que viene al final de los tiempos. Y la tercera dimensión es nuestra propia vida. Es decir, cada profeta deja un mensaje que tiene que ver con nosotros en nuestra condición, en nuestro tiempo. No importa el año, no importa nuestra edad, no importa nuestra condición social y no importa tampoco el país o la era en la que estemos. Siempre hay estas 3 dimensiones en la profecía bíblica. Algo local que Dios quería decirles, algo a futuro y también algo personal. Joel está escribiendo en un momento en que hay una gran invasión de langostas, ¿te acuerdas? Hay una gran invasión de langostas sobre toda la tierra de Jerusalén. Y la langosta cuando viene, destruye todo. Y el día de hoy tendríamos todavía, digamos, haz un invernadero para protegerla, haz algo. Pero en aquella época no había nada, son campos abiertos. No existen fábricas, o sea, no es bueno, pues se arruinó mi cosecha, voy a tener que buscar trabajo en una fábrica de ollas o algo así. No existe eso. Entonces la devastación de la agricultura afectaba la ganadería, afectaba la vida económica, afectaba todo. Y la vida entera está siendo trastornada. Y eso lo vimos con claridad la semana pasada. Capítulo 2 comienza siendo un eco de lo mismo que viene diciendo. De hecho, es confuso por estas dimensiones que te digo, si está hablando de las langostas o está hablando del ejército final, al final de los tiempos. Si tú recuerdas, cuando estudiamos Apocalipsis, hay una era que se llama la Gran Tribulación, en la que vendrá juicio sobre toda la tierra. Entonces, el mensaje de Joel a ratos parece que son las langostas y a ratos parece que está hablando de ese tiempo. Yo creo que está hablando de las dos cosas y también algo que vamos a ver sobre nosotros mismos. Capítulo 2 dice: tocad trompeta en Sión. Sión es Jerusalén. Entonces, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y la semana pasada empezamos a ver un poquito, pero el día de hoy veremos un poquito con más detalle. ¿Qué es esto del día de Jehová? El día de Jehová. Creo que Joel, los eruditos piensan que Joel es el primero en introducir este término que se va a repetir en muchos otros profetas. El día de Jehová. ¿Qué es el día de Jehová? Bueno, no es un día de 24 horas, sino es una era. Acompáñame, por favor, a Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 3. Pablo está hablando de que él no tiene confianza en sí mismo. O sea, no se trata de que yo vivo por mí mismo, ante mi conciencia estoy limpio. Dice, no, yo no me juzgo. Pero fíjate, 1 Corintios 4, versículo 3. En muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo. Porque
Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces, cuando dice Pablo, la verdad, no me preocupa que ustedes me juzguen. Y luego dice, tampoco me preocupa ser juzgado por tribunal humano. La frase tribunal humano, en griego realmente lo que está diciendo es el día del hombre. O sea, a mí no me interesa ser juzgado por ustedes, ni me interesa ser juzgado en el día del hombre. ¿Qué es el día del hombre? Bueno, es donde estamos viviendo. El día de hoy vivimos en esta era que la Biblia le llama el día del hombre, que comenzó cuando Adán decide desobedecer a Dios y empezar a tomar sus decisiones según lo que él cree, según lo que él quiere y según su propia sabiduría. En ese momento empieza esta era que se llama el día del hombre. ¿Y cuál ha sido el resultado de esta época? Pues un desastre total. Siempre digo esto, que cuando alguien te diga, oye, pues si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tantos problemas? Bueno, el problema no es que Dios exista o no exista. El problema es que Dios ha cedido el gobierno al hombre. Estamos en el día del hombre. ¿No te gusta la sociedad que vives? Pues ese es el resultado del ser humano. El ser humano no es bueno por la naturaleza y la sociedad lo corrompe. No. El ser humano es malo por naturaleza y la sociedad nomás permite que pues viva según sus propios deseos. Este es el día del hombre. ¿Cuándo va a terminar el día del hombre? Cuando venga nuestro Señor. Fíjate lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí abre otro asunto, ¿no? El día del hombre es donde estamos viviendo. ¿Cuándo termina el día del hombre? Cuando sea el día de Jesucristo. ¿Y cuándo es el día de Jesucristo? Cuando nuestro Señor regrese por nosotros. En ese momento termina el día del hombre. Y el día de Jesucristo es este llamado que estamos esperando, cuando Él venga por nosotros y seamos arrebatados a su presencia. Ese es nuestro gran anhelo. Entonces, pues, si el Señor viene mañana, quiere decir que ya estamos completos y ¡frum!, nos llevó. Si no viene mañana, pues nuestra graduación es en una caja de madera y con un montón de gente alrededor, ¿no? Entonces tenemos ya 2 días. El día del hombre, que es el día en que nosotros estamos viviendo, el día en que el hombre decide todo y el hombre ha dado como resultado pues esto que tenemos. Luego está el día de Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, cuando estemos delante de Él transformados y va a ser glorioso. Y luego viene el día de Jehová. El día de Jehová comienza con la gran tribulación y se extiende los 7 años de la gran tribulación y todo el milenio. Ese es el día de Jehová, el día en que Dios mismo vuelva a intervenir en los asuntos de la tierra de manera directa. ¿Dios gobierna el día de hoy? Sí. Claro que sí, el Señor no se ha apartado, no está escondido, no. Dios es el Señor y el Señor sigue siendo el dueño y soberano de toda la creación. Pero en este tiempo permite que el hombre dirija su destino, el destino del mundo. En el día de Jehová, Él comenzará con un juicio, la gran tribulación, y luego seguirá con un reinado que es el milenio. Ese es el día de Jehová. ¿Sí estamos? Entonces, el día del hombre, donde tú y yo vivimos. ¿Cuándo termina el día del hombre? Con el día de Jesucristo, cuando el Señor venga por nosotros. Y entonces comenzará el día de Jehová, primero con juicio y luego con el reinado perfecto de nuestro Señor Jesucristo por 1000 años. Regresa a Joel conmigo, por favor. Entonces dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces, Joel está diciendo, esto de las langostas, que es terrible, una devastación, es como el día de Jehová en chiquitito.
Entonces siempre va a hablar de eso como el día de Jehová, pero en realidad es solamente una sombra. El día de Jehová, el verdadero, el definitivo, va a venir mucho más adelante, todavía más adelante de nosotros. Nosotros estamos esperando que llegue ese momento. El día en que Dios traerá juicio. Fíjate cómo es el día de Jehová. Verso 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Todas son imágenes que están tratando de mostrarnos cómo va a ser, ¿no? Y alguien puede decir, qué bueno, pues a mí me gusta la oscuridad, pero pues estamos hablando de la regla general, no de gente excepcionalmente rara, digamos, que se deleita en eso, ¿no? Sino en general, día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra, o sea que esconde el sol, la luz. Mira cómo lo describe. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Así como cuando en el campo sobre todo se puede ver que el alba es el amanecer, ¿no? El alba se ve el sol en la montaña y como que poco a poco va bajando el sol y va como barriendo el sol y ya de pronto llega, ya todo es de día. Así va a venir un ejército sobre Jerusalén. Lo vas a ver desde lejos y poco a poco va a ir extendiéndose y va a ser grande, 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 enorme, 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 enorme. Una vez más, ¿habla de las langostas? Puede que sí, pero lo interesante es que dice a futuro, vendrá y las langostas ya están ahí. Entonces tal vez no está hablando solo de eso, sino del final de los tiempos, cuando venga en verdad todo un ejército sobre Jerusalén para conquistarla. Si tienes dudas, checa las conferencias que hicimos hace un tiempo sobre Apocalipsis, capítulos pues del 6 al 19. Verso 3. Fíjate cómo describe lo que hace este ejército. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto del Edén será delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Son imágenes, ¿no? Delante de este ejército es como el Edén, todo bonito. Pero detrás, cuando él va pasando como fuego, ¿no? Entonces va quemando todo, va arrasando todo, y atrás solo queda desierto, todo devastado. De esa fuerza es el juicio de Jehová, porque estamos hablando de que no es una plaga ecológica, es Dios trayendo un juicio sobre la tierra, es el día de Jehová. Verso 4, fíjate cómo describe esto. Su aspecto como de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Una vez más, si has visto una langosta, su cabeza parece como de caballo, así toda la alargada y todo. Podría ser una referencia a eso, pero es algo más grande que eso. Simplemente está describiendo un ejército grande. También podría ser este ejército de langostas que en Apocalipsis se describe, que saldrán del abismo y que invadirán toda la tierra y que son demonios. Eso al final de los tiempos, ¿no? Cuando sea el tiempo de la gran tribulación. Verso 6, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Si te das cuenta, es más grande que Jerusalén, porque no habla de temblará el pueblo, sino los pueblos, es algo mucho más grande. Verso 7, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. O sea, estarán muy bien coordinados, será un ejército realmente bien coordinado. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Imagínate una invasión de eso. Algo que podamos entender mejor, cucarachas, ¿no? Una nube de cucarachas entrando por tus ventanas, por las puertas, por la chimenea, debajo de la... O sea, es básicamente eso lo que está describiendo. Así vienen o estas langostas, o este ejército de demonios, o simplemente el juicio. Está entrando de modo que nadie puede escapar del juicio de Dios.
Verso 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplendor. Y esta es una descripción que Juan también da en Apocalipsis, ¿no? Será tan grande el juicio que la luna se va a oscurecer. Verso 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Y esto es lo importante. Este es un ejército de Dios. Oye, pero ¿no dijiste que podían ser demonios? Sí, también Satanás es un siervo de Dios. Él es el que gobierna. Él decide cuándo va a pasar todo esto. Es su ejército por medio del cual está trayendo juicio. Verso 11. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces, Joel está diciéndole al pueblo, ¿te acuerdas? La visión local. Ok, ¿están cansados de esta invasión de langostas? Esperen a lo que viene. Lo que viene va a ser peor. ¿Por qué? Porque el pueblo camina en pecado. La visión hacia adelante, escatológica, profética, está hablando de un tiempo en que Dios va a traer un juicio sobre la tierra para juzgar al mundo que lo ha rechazado. Pero ¿qué habla de nosotros? Creo que tiene que ver con que Dios no puede ser burlado. La palabra dice eso, que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si estás viviendo en pecado, nadie se ha dado cuenta. Tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. No es Dios diciendo te voy a castigar. No, el pecado te va a alcanzar. Y en su misericordia Dios va a traer juicio para que te arrepientas. Dios va a traer juicio buscando el arrepentimiento. La palabra dice que Dios no quiere la muerte del impío. La palabra dice que Dios no quiere que nos perdamos, sino que todos obremos al arrepentimiento, que conozcamos la gracia de Dios. Y si para eso Dios tiene que destrozar nuestra vida, gloria a Dios por ese tiempo. Una vez que ha marcado que Dios va a traer juicio, que Dios va a traer esto y va a ser terrible, entonces empieza a dar la solución. ¿Qué hacer? Verso 12. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Me encanta que Dios no pide soluciones externas. Entonces, mira, haz una trampa para langostas. No. Lo que dice es que tienes que convertirte a Él, regresar a Él, pero con todo tu corazón. Con todo tu corazón implica algo muy profundo. Las cosas que están en el corazón difícilmente cambian. Las cosas que están en la mente pueden cambiar más o menos seguido. No sé, yo consideraba que esta doctrina política era adecuada, pero pues el día de hoy ya no me convence, me cambié de doctrina política, ahora creo que esta doctrina política será más adecuada a nuestro tiempo, ¿no? Yo antes, pues no sé, lo que sea que esté en tu mente es fácilmente de cambiar. Lo que está en tu corazón no es fácil de cambiar. Piensa en dos ejemplos. Uno, aquel adolescente o aquella adolescente que sufre por aquel muchacho de ojos pispiretos, ¿no? Es que no me hace caso y me dijo que no. Pero sabes que es un patán, sí lo sé, pero mi corazón no lo puede entender. ¿Qué pasa? En su mente lo entiende, sabe que no vale la pena, pero lo que está en el corazón no es fácil de cambiar, no se mueve fácilmente. Piensa en tu equipo de fútbol. El equipo de fútbol no es una cuestión de la mente, ¿no? Si fuera una cuestión así de la mente, nadie le iría al Cruz Azul porque pues, le sumas y dices, pues no, vamos a otro equipo porque hasta la final, pero nunca más, ¿no? Pero es algo del corazón, va más allá de la mente, va más allá de los resultados, va más allá de las cosas que analizamos, está en el corazón. Bueno, Dios dice, vuélvanse a mí, no en su mente. Creo que sí, viendo todo este asunto de la langosta,
Creo que lo más adecuado es regresar al Señor. O sea, si lo haces así, solo estás volviendo en tu mente. Pues sí, o sea, cuando las cosas te van mal, agarrarte del Señor es lo más sensato. Joel dice, vuélvanse al Señor, pero pone una serie de características. Con ayuno, lloro y lamento. El ayuno es este desprecio por las cosas terrenales con tal de escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios y la voluntad de Dios. No quiero comer para escucharte. No quiero hacer algo del mundo para escucharte. Con lloro y lamento habla del dolor por el pecado, del arrepentimiento genuino. Cuando alguien dice, sí, me arrepiento, que lo vimos el domingo, ¿no? Cuando alguien dice, sí, me arrepiento, sí, pero no hay un cambio, entonces no hubo arrepentimiento. Por eso dice el versículo 13, rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Que no sea algo externo, sino interno. ¿Por qué? Porque si no, Dios te va a castigar y vas a ver lo que pasa. No, fíjate la razón que da. Porque misericordioso es Dios y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Sabes por qué te deberías convertir? Porque es bueno Dios. La palabra dice que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento, no el temor, no el miedo a las consecuencias, sino su bondad. Dios te está diciendo, acércate, me duele darte el castigo. Tengo que darte castigo para que regreses, pero no es algo que me deleita, se duele del castigo. Regresa a mí, vuelve a mí. Y dice, a lo mejor se arrepiente y estás usando una manera de hablar, ¿no? Sabemos que Dios no se arrepiente en el sentido que tú y yo lo hacemos. Tú y yo lo hacemos porque dices, estaba equivocado, perdón, ya lo entendí, ahora voy a cambiar de rumbo. Dios no vive eso porque Él nunca está mal, no tiene en ese sentido que arrepentirse. Pero una manera de expresarlo por los profetas es esto. Dios dijo, voy a traer juicio, pero si hay una respuesta del pueblo, Dios, entre comillas, se arrepiente del juicio que iba a traer. O sea, cambia esa manera en que va a revelar su voluntad. Y Joel dice, arrepiéntanse. A lo mejor en verdad cambia su voluntad y nos deja bendición. ¿Qué bendición? Ofrenda y libación para Jehová. ¿Te acuerdas que la semana pasada veíamos que se acabó la ofrenda, no hay libación, no hay vino, la adoración a Dios está interrumpida? Y lo primero que Dios quiere restaurar es la capacidad de adorarle. Porque al final de cuentas es lo único para lo que tú y yo en verdad servimos. Es para lo único que tú y yo en verdad deberíamos vivir. ¿Para qué comemos? Para poder adorarle. ¿Para qué trabajamos? Para poder adorarle. Esa es la meta de nuestra existencia, diseñados para eso. Para gloria mía los creé, eso dice Dios. Entonces, lo primero que Dios restaura es mi capacidad de adorarle. Ahora, esto es algo personal, individual. Cada uno está llamado a arrepentirse, a ayunar, a llorar, a lamentarse, a convertirse. Esto es algo individual, pero también hay algo colectivo. También hay algo que Dios quiere que suceda en la nación. Verso 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, todos. Está hablando de hombres, mujeres, niños, ancianos. Verso 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. O sea, laicos y sacerdotes, todos digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Todos, hay un llamado a toda la nación a arrepentirse, de manera individual, pero también de manera colectiva. Y qué padre sería que como nación pudiéramos nosotros arrepentirnos de lo que está viviendo y sucediendo en México. Porque muchas veces nosotros decimos, ay sí, los sicarios, qué perversos que son, los secuestradores, los no sé qué, los no sé cuánto. Y
y siempre son los otros. ¿Te acuerdas cuando Daniel oraba por su nación? Cuando Nehemías oraba por su nación, siempre decían: perdónanos, hemos pecado contra ti. Nosotros nos hemos apartado, hemos hecho lo malo. Oye, pero de Daniel no hay ni un pecado registrado. Pero él se hace uno con su nación. Y qué importante que tú y yo podamos orar así por México. Señor, perdónanos. Somos idólatras. Somos rebeldes. Porque somos parte de esta nación. Y Dios quiere que como nación también nos arrepintamos. Porque si no, van a decir los otros pueblos: ¿y dónde está su Dios? Y la deshonra al final es para el Señor. Y eso debería movernos. ¿Te imaginas que Dios sea deshonrado porque nosotros fuimos infieles? Verso 18. ¿Y qué va a pasar si hacemos esto? Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. O sea, solícito quiere decir dispuesto. Dios está más dispuesto que nosotros a extender perdón. Él está más feliz de perdonar que lo que nosotros pudiéramos creer. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte. ¿Qué será el del norte? Probablemente está hablando de este ejército. En Apocalipsis dice que del norte va a venir un ejército sobre Jerusalén para conquistarle. Tal vez es una referencia a esto, pero una vez más, en el tiempo de Joel hacía referencia a las langostas. Yo las voy a alejar, a estas langostas. En el tiempo del futuro será este ejército. En nuestro tiempo, pues tú y yo sabemos qué cosa está usando Dios para disciplinarnos. ¿Nunca te ha pasado que tienes una época en la que se arruinó la licuadora? Bueno, pues ya vamos a tener que comprar una licuadora. Bueno, pues menos mal que no fue para tanto, ¿no? Sales y un coche te choca y se da la fuga. Bueno, el coche, menos mal, estamos todos bien, no pasó nada, gracias a Dios, ¿no? Llegas al supermercado, compras la licuadora y una coladera abierta te cae, ¡paf! Fractura de tobillo. Bueno. Pero al final ya, y todo eso es cuentas que pagar y dices: ¿qué está pasando? Pues Dios está trayendo tal vez tu atención hacia Él. Dios está usando cosas para llamar tu atención. Ahora, no siempre es esto, ¿no? Pregúntale al Señor. Algunas veces solamente es mala administración del gobierno que no tapó las coladeras, mala educación vial, y pues la próxima vez no compres una licuadora barata y cómprate una más chida, ¿no? Puede ser. Pero, ¿cómo lo sabemos? Pregúntale al Señor. Que Dios examine tu corazón. Y dice: lo echaré en tierra seca. Este enemigo Dios lo va a echar fuera. En tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin hacia el mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. O sea, Dios va a desechar a este enemigo. En aquel tiempo, lo que pasaba cuando venía una invasión de langostas es que tenía que venir un viento y arrojarlas hacia el mar y que se mueran en el mar. No hay otra manera de deshacerse de esas langostas en esa época. Entonces comienzan unas palabras de ánimo. Verso 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Entonces como que Dios hablándole a la tierra: tierra, van a venir nuevas cosechas, ya no vas a estar así toda árida y deshecha. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Entonces Dios le habla a la creación, dice: yo los voy a restaurar. Y pareciera que los del tiempo de Joel están diciendo: ¿y nosotros? Ok, va a restaurar la tierra, va a restaurar los animales. ¿Y para nosotros qué hay? Y Dios dice en el verso 23: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana
y tardía como al principio. Las eras, que es el lugar donde se llevaba la cosecha de uvas, ¿no? Las eras se llenarán, las eras son donde se llevaba el trigo para ser limpiado. Las eras se llenarán de trigo, los lagares, que es donde se lleva la uva, rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y ese es uno de los versículos, por lo menos para mí, uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, voy a restaurarles. Arrepiéntanse y yo voy a restaurar. Va a venir la primera lluvia y va a venir la lluvia tardía. Las dos son necesarias para la cosecha. Y va a haber cosecha y va a haber abundancia de fruto. Y el verso 25, que es el que te digo que me encanta, dice, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. ¿Te acuerdas que esas eran etapas de langosta y cómo van comiendo todo? Dios dice, voy a restituir los años que se comieron. Ahora es una frase rara, porque uno pensaría, pues va a restituir la cosecha. Pero Dios no dice, voy a restituir la cosecha. Dios dice, voy a restituir los años que se comió. ¿A qué se refiere? Yo creo que, bueno, hay un sentido lógico, ¿no? O sea, este año planté todo, invertí todo el año en plantar, cuidar, ya creció la planta y viene la langosta y se la come y pues perdí un año. Y Dios me va a restaurar lo que perdí ese año. Tal vez puede ser referencia a eso. Pero creo que hay algo más profundo. Que Dios, como soberano de los cielos, Él está diciendo, yo voy a restituir lo perdido. Déjame ponerlo así. Yo conozco gente que dice, viví terriblemente muchos años y mis hijos crecieron viéndome hacer cosas terribles y ahora ya son adolescentes o casi adultos y me perdí su infancia, no pude enseñarles la palabra en su tiempo, perdí mi oportunidad. Y Dios dice, arrepiéntete ahora de tu pecado, yo voy a restituir los años que están perdidos. ¿Cómo? No lo sé, pero Él lo hace. Él lo hace. Él va a agarrar y va a tomar lo que se ha perdido y lo puede restituir. Cosas que tú y yo podemos poner otra cosecha, pero ¿quién puede regresar a la infancia de los niños? ¿Quién puede volver 10 años de matrimonio y volver a empezar? Ninguno, pero Dios sí. Y Dios dice, yo voy a regresar y yo voy a restituir lo que se perdió. Qué maravillosa promesa. ¿Cómo lo va a hacer? O sea, ¿vamos a regresar en el tiempo? ¿Te acuerdas de Nicodemo cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo? Tampoco entiende. Y dice, tengo que volver a entrar al vientre de mi mamá para volver a nacer. Y Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y nadie sabe a dónde va. Y está hablando del Espíritu. ¿Cómo Dios va a restaurar todo esto? Verso 26. Fíjate, comeréis hasta saciaros. Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Cómo Dios va a restaurar todo esto? Él va a estar ahí en medio. Él no promete algo, Él se promete a sí mismo. Eso es maravilloso. Por eso, Jesús es ¿qué cosa? Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando yo vengo al Señor en arrepentimiento, Él se promete a sí mismo. Él dice, yo me voy a entregar, yo en ustedes voy a traer esta restauración. Verso 28, fíjate cómo va a llevar a cabo esta restauración. Después de esto, cuando ya esté entre nosotros, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios dice, voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne.
En el Antiguo Testamento hay algunos ejemplos en los que el Espíritu Santo fue derramado, ¿no? Saúl, David, aunque no lo dice, se supone que en los profetas, ¿no?, el Espíritu Santo se derramaba, pero son solo algunas personas en un momento determinado y por una etapa específica. La promesa ahora es que el Espíritu vendrá sobre toda carne. Y ahí pone, siervos y libres, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, todos van a poder tener este gran regalo que es no solo Dios entre nosotros, sino ahora el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuándo se cumplió esto? O cuándo más bien comenzó a cumplirse esto. Si tú tienes buena memoria, recordarás que esto es lo que dice Pedro en Hechos capítulo 2. Déjame, te cuento rapidísimo la historia. Hechos nos narra que el Señor Jesús ascendió a los cielos y les dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre que dijo que les daría. Porque Juan ciertamente los bautizó con agua, pero el Espíritu Santo pero yo los bautizaré con Espíritu Santo y fuego. Y en Hechos capítulo 2 están orando y cae el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas y se reúne un montón de gente alrededor. Y entonces Pedro, cuando escucha que los demás dicen, oye, ¿qué pasa con esos? ¿Están locos? ¿Están borrachos? ¿Por qué hablan cosas? Están hablando las maravillas de Dios en un idioma que entendemos y que ellos no deberían saber. Había judíos de todo el mundo. Judíos que nacieron en Roma, en Egipto, en Alejandría, en todas partes, en Bitinia, en el Ponto, y estaban ahí y todos dicen, yo lo escucho hablar en un egipcio perfecto. Y el otro, sí, pues yo lo escucho hablar en un latín. ¿Y cómo lo aprendieron a hablar? Y lo que dicen son las maravillas de Dios. Y entonces Pedro se pone de pie y les dice, esto que están oyendo no es que están locos o borrachos, son las 9 de la mañana. Esto es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Y cita este pasaje. Al final de los tiempos, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y etcétera, 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 etcétera. Ahí comenzó a cumplirse esta profecía. En ese momento está la promesa de que el Espíritu Santo vendrá sobre cada uno de nosotros. Y Pedro conocía el contexto de Joel. O sea, Pedro sabe que Joel está hablando en un tiempo en que está llamando al arrepentimiento para poder recibir esta restauración. Entonces tú lees Hechos 2 al final, Pedro dice, así que, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntan, dice, arrepiéntase cada uno de su pecado y recibirán el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios promete. Tu vida está devastada, seca. Tú dices, mira, ni siquiera ando en pecado ni ando en nada, pero está seca mi vida, está muerta. ¿Cómo hago para que florezca? Cuando leo la Biblia parece que estoy comiendo unicel, así seco, sin sabor, está horrible. ¿Qué hago? Necesitas vida, vida en abundancia. Necesitas el Espíritu Santo derramado sobre ti. Busca al Señor. El Señor dijo que si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a aquel que lo pida? Verso 30. Daré prodigios en el cielo. Esta parte todavía no se ha cumplido. No, la parte del 28 al 29 ya comenzó a cumplirse en Joel y sigue cumpliéndose, ¿no? Con cada creyente que pide el Espíritu Santo viene sobre él. Eso va cumpliéndose. Pero la parte del 30 en adelante todavía no se ha cumplido. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. ¿Cuándo se cumplirá todo esto? En la gran tribulación, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y termina haciendo esta promesa. ¿Para quién es esto? Para todo aquel que invoque el nombre de Jehová. Judío, griego, gentil, hombre, mujer, siervo, libre,
inteligente, tonto, educado o silvestre, no importa, para todos hay esta gran promesa. Y creo que, otra vez, está hablándole al pueblo en ese momento. Yo creo que se arrepintieron y que Dios trajo esto y por eso ni siquiera está registrado en los libros de historia un momento así. Y Dios barrió con este ejército de langostas y Dios cumplió. En el futuro, Dios lo cumplirá. Vendrá este ejército de langostas del infierno, ¿no? Langostas del fondo del abismo. Vendrá este ejército del norte contra Jerusalén y Él regresará, enjuiciará, quitará todo eso y instaurará su reino por 1000 años y luego la eternidad junto a Él. Pero también lo cumple en nuestra vida. Y hay una gran promesa. ¿Piensas que hay cosas que has perdido? Pues ven delante del Señor. Él promete que Él va a restaurar las cosas que se comió el pecado, que se comió mi necedad, que se comió mi ingratitud, mi torpeza. Dios puede restaurar eso con su Espíritu haciendo en mí una nueva criatura. Y cuando eso pasa, amarra tu cinturón bien porque Dios va a hacer maravillas. Pero bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana en el capítulo 3. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú nos permites venir delante de ti, aun cuando hemos fallado y hemos caído. Tú nos prometes que puedes restaurar las cosas y hacerlas nuevas para nosotros. Señor, extiende tu mano. Extiende tu mano sobre nosotros, Señor. Que pueda haber en cada uno de nosotros un arrepentimiento genuino, una conversión sincera hacia ti, de todo corazón. Si alguien está en rebeldía, que el día de hoy podamos regresar a ti y ver cumplida esta promesa, que tú vas a traer la lluvia temprana y la lluvia tardía, que lo perdido tú lo vas a restaurar y que tu Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros para hacer una obra que escapa a nuestras posibilidades y a nuestras capacidades, que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pedimos que cumplas esto en nuestra vida, como se cumplió en la vida de tantos otros antes de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que te glorifiques. Que otros que están alrededor nunca digan de nosotros dónde está su Dios. Gracias por tu disciplina y gracias por tu promesa y tu fidelidad. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén.